Ya. En este tutorial vamos a ver el uso de este simulador o software que se llama KDSim. Básicamente podemos observar por los comandos que se ven que podríamos verlo como un graficador tipo Paint. ¿Por qué lo digo así? Tenemos la opción de graficar figuras, todo tipo de figuras, y además de eso de añadirles color. Entonces tenemos lo que es esa parte. Esto nos serviría más para presentar de una manera más didáctica los elementos, o graficar algunos gráficos para ejemplificar los elementos de mando y de control que se vamos a usar. Tenemos en las barras de menú lo que es generalmente lo que se tiene en todo software, que es archivo, editar. Por ejemplo, aquí tenemos dibujar, un modo que esto es bueno, vemos para la simulación, opciones de zoom. Aquí la barra es muy importante, ya que aquí contiene los mandos de control. Tenemos ventanas, por ejemplo, si queremos abrir varias ventanas, varios archivos, y ayuda. Bien, aquí tenemos opciones para imprimir, guardar, acercar, cortar, pegar. Y esta opción es para simular el circuito, y aquí para pararlo. Aquí hay que tener en cuenta que, como en otro software, aquí no es muy común usar control Z para volver un proceso, puesto aquí no le tiene bien identificado ese comando. Es preferible usar esta opción a lo que se está haciendo circuitos. Vamos entonces con el primer elemento. Aquí se tiene todos los elementos. Entonces vamos lo que son alimentaciones. Entonces nos aparece tenemos lo que es la línea, neutro y línea de protección. Línea y neutro es cuando vamos a usar a corriente alterna, y la línea de protección es para cuando vamos a usar motores, por ejemplo arrancador de motor y todo eso. Tenemos, por ejemplo, para tener una sola vez línea y neutro, fase neutro y línea de conexión. Esto nos serviría para directamente un motor monofásico, que ya se va a ver posteriormente. Tendríamos la fase, neutro y la línea de protección. En el caso que es un circuito trifásico, tendríamos lo que es la línea 1, línea 2 y línea 3. Y las demás opciones son una mezcla de... La más completa sería la última, que tendríamos 3 líneas, neutro y la línea de protección. Además de eso tenemos lo que es para corriente continua. Entonces tendremos lo que es la fuente positiva y la fuente negativa. O tierra puede decirse así. Por ejemplo, aquí sí tenemos la opción de usar este que es un convertidor AC/DC. Convertidor de corriente alterna a corriente continua. En el pin 1 y pin 2 entra lo que es la fase y el neutro, y del pin 3 y del pin 4 saldría lo que es positivo y negativo, que sería la fuente en corriente continua. Ya. Visto eso, visto la alimentación, que sigue en cualquier circuito es la protección. Entonces vemos que aquí tenemos fusibles. Aquí es un fusible, y aquí funciona como un fusible tipo interruptor. Si vemos la simulación, vemos que es como un interruptor. Esto podríamos usar cuando tengamos algunas líneas de fase, y usaríamos las que más queramos o las que se necesiten para realizar el circuito. Vemos que tenemos una opción, 2 y 3. Esto es lo que se refiere a protección. Hay que tener en cuenta que si aquí no pasa nada si no tenemos protección, pero al implementar en la vida real sí vamos a tener mucho problema si no ponemos protecciones a nuestros circuitos de potencia y de control, sobre todo. Si nos vamos acá, aquí lo común que tenemos un contactor, que es una sola entrada. Tenemos lo que es 3 entradas. Esto generalmente se usa para un motor trifásico, ya que posee las 3 líneas, y para hacer un control tendríamos que usar este. Estos son un interruptor. O sea, nosotros ya no necesitamos la ayuda de un contacto y al encender una bobina. Nosotros ponemos aquí
por ejemplo, funciona como interruptor y podríamos encender las 3 líneas manualmente. Aquí tenemos lo que es motores. Tenemos un motor trifásico. Aquí es lo que se le, por ejemplo, usando la línea esta, por ejemplo, así tendríamos lo que es para aquí conectaríamos L1, L2, L3 y la línea de protección, y ahí funcionaría. Vamos a ver, vamos a saltarnos y vamos a ver lo que es cables. Tenemos aquí lo que es para cable de fase, cable de neutro. Esta es que la línea de protección. Para cuando se usa corriente continua tenemos positivo o negativo. Y hay que tener algo muy claro aquí cuando se realiza circuitos. Por ejemplo, si realizo una conexión, si está realizada así, significa que no está hecho un nodo aquí. Solo pasa por ahí, es como que estuviera saltándose la línea. Si queremos que se conecten, tendríamos que ir a esta opción y conectarle. Hecho el nodo, vemos que se realiza la conexión. Eso hay que tener cuidado en los circuitos de control. Visto ese, procederemos a conectar este. Por ejemplo, está muy mal hecho, sin protección, pero solo es para mostrar el funcionamiento del circuito. Vemos que el motor se alimenta directamente. Una conexión bien hecha se la hace con un disyuntor y fusibles, por ejemplo. Ya vamos a ver más después cómo se realiza una conexión buena. Ya, vamos con la parte aquí vamos con aquí esta opción. Aquí tenemos lo que son pulsadores, son manuales. Entonces aquí tenemos pulsadores tipos Z. Tenemos lo que es normalmente abierto, normalmente cerrado, y tenemos lo que es un cambio de línea. Entonces estos, por ejemplo, normalmente abierto funciona solo con un pulso y se vuelve a cerrar. Hay que tener en cuenta cuando se realiza la implementación que si hay que cambiar los nombres, puesto que en el software como posee nombre menos S, activa todo lo demás como se puede ver. Pero en cambio, cambiando los nombres, por ejemplo poniéndole P1 PZ y a este PO, ahí sí no se va a activar, es independiente. Entonces cada uno va a actuar a su manera, como se lo realiza. Si vamos acá, estos son los interruptores. A diferencia del pulsador, hay que tener en cuenta la diferencia entre un pulsador y un interruptor. Tenemos fines de carrera, y aquí son los que son interruptores térmicos. Nos vamos ahora a ver lo que son las bobinas. Estos son para los contactores. Por ejemplo, aquí tenemos la bobina para un contactor. Tenemos aquí nombre y las terminales. Aquí hay que tener muy en cuenta el nombre, puesto que los nombres en los contactos, normalmente cerrado, abierto o cambio de línea, deben tener el mismo nombre para que funcionen con la bobina. Tenemos lo que son temporizadores. En esta configuración tenemos on delay. Entonces aquí configuramos el nombre y aquí es el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces por uno, si necesitamos 5 segundos, ahí por un segundo sería 5 segundos. Tenemos lo que es off delay, y es la misma configuración, doble clic y configuramos el tiempo que queramos. Y al igual podemos tener la configuración on off delay, que sería más bien dicho por ciclos, y aquí tendremos el tiempo. Los contactos tendremos, por ejemplo, aquí los contactos, aquí hay que tener cuidado. Los primeros contactos son para un contactor, valga la redundancia. Estos son para el temporizador en configuración on delay. Los de aquí, los 4 siguientes, son para el temporizador off delay, y los siguientes son para el temporizador on off delay. Entonces, para realizar la implementación vamos a hacer la práctica de los siguientes circuitos. Por ejemplo, que se ha visto en la teoría. Entonces este es muy importante, parece muy sencillo, y en la implementación es muy usado en todos los sistemas de control. Entonces tenemos una que es memoria.
Entonces vamos primero a lo que es la alimentación. Tenemos la línea y por acá pondremos lo que es el neutro. Como dije, el fusible es muy importante ya en la implementación, así que mejor pongámosle siempre en todo circuito, sin omitirlo. Nos vamos a lo que es la línea, conectamos. Y dejaríamos así, por ejemplo, para tener libertad de poner nosotros los elementos. Ya estaría tendríamos ya nuestra línea y fase y línea protegida por el fusible. Entonces el circuito de memoria consta de ¿qué? De un pulsador normalmente abierto, un contacto. Nos vamos a lo que son contactos. Tenemos un contacto. Aquí sería, por ejemplo, un pulsador normalmente cerrado. Ya vamos a ver para qué sería este pulsador normalmente cerrado. Y obviamente la bobina. En la parte de aquí de bobinas tenemos también lo que son luces piloto, que en este ejemplo nos sería para identificar el funcionamiento del circuito. Entonces procedimos a conectar. Vemos que se forma el nodo, entonces está hecho bien la conexión. Sacamos todo de ahí. Ya. Por ejemplo, podemos ver que en este no se realizó el nodo, entonces nos vamos acá y realizamos el nodo y se ha hecho la conexión. Vamos acá y finalmente conectamos a neutro. Ahora es lo que aquí es muy importante, los nombres de la bobina y de los contactos. Entonces si aquí tenemos menos K, acá tenemos menos K, entonces vale el circuito, vale, va a funcionar. No obstante, aquí tenemos un pulsador normalmente abierto, pero el nombre es menos S, y acá es un pulsador normalmente cerrado, porque tiene el mismo nombre. Para ver cómo funciona en el software nomás, vemos que al oprimir el 1 también se imprime el otro. Eso ocurre por lo que no se cambia el nombre. Entonces para ver mejor el ejemplo, vamos a poner a este pulsador 1 P1 y al de acá P2. Entonces vamos con nuestra simulación. Entonces vemos que al encender P1 funciona el circuito. Y entonces aquí P2 nos haría el circuito de apagado, o sea, la función de apagado. Este circuito básicamente se resumiría en un on-off para apagar, para inicializar el sistema y para apagar el sistema con este pulsador P2, que se va a usar mucho en la práctica más adelante. Entonces vamos con otro ejemplo. Es el más básico. Este es muy usual. Mando desde varios puestos. Por ejemplo, en una empresa no solo existe un operario para un proceso, puede que otro necesite realizar operaciones. Entonces es muy útil este circuito. Entonces tendríamos los dos pulsadores. Tendríamos lo que es el contacto normalmente abierto. Tendríamos lo que es los normalmente cerrados, que sería para el apagado del circuito. Como son dos operarios, tendríamos dos on, dos off, y normalmente la bobina que vendría aquí para energizarse. Entonces realizamos las conexiones. Hay que tener cuidado que se conecten bien. Conectamos y está listo. Ya, ahora hay que verificar los nombres. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser P1, que vendría a ser el operario 1. Acá vendría a ser el operario 2, simbolizándolo con P2. Acá igual sería, por ejemplo, para apagado el operario 1 y para la función de apagado del operario 2. Y está listo. Y verificamos que nuestro contacto normalmente abierto sea el nombre del mismo la bobina. Entonces encendemos, vamos ahí. El operario 1, por decirlo así, enciende el sistema. El operario 2 puede, como por ejemplo, si el operario 1 ya prendió el sistema, pero el operario 2 necesita apagar el sistema, entonces tenemos acá esa función, apaga el sistema.
Adicionalmente, el operario 2 también tiene la opción de prender el sistema, como vemos aquí. Y el operario 1 obviamente también puede apagar el sistema. Y así se haría un sistema de control, un circuito de control bien hecho. Vamos a ver lo que es, aquí una cosa importante es la simulación de temporizadores. Hay que tener en cuenta, cuando se usa un temporizador on delay, hay que implementar con el circuito de memoria para ver su funcionamiento. Entonces vamos ahí. Entonces, como ya vimos, el circuito de memoria consta de un pulsador, un contactor y una bobina. Entonces vamos ahí, realizamos las conexiones. Realizamos las conexiones, que se realicen bien. Y tenemos ahí nuestro circuito. Para ver el funcionamiento de los contactos podemos ir acá como ejemplo y tomar estos. Como estamos trabajando con un temporizador on delay, sería de trabajar con estos contactos. Entonces, para ver el ejemplo, pondríamos aleatoriamente así, solo para ver su funcionamiento. Hay que ver el nombre. Estos tienen menos K, pero la bobina tiene menos K. Entonces hay que cambiar el nombre de eso hay que tener mucho cuidado siempre. Y el tiempo, vamos para ver un poco el ejemplo, 10 segundos. Entonces vamos a correrlo. Enciende el sistema 10 segundos. En esos 10 segundos los contactos no van a funcionar. Como se que pasa los 10 segundos, se cierran los contactos, se invierten en su funcionamiento. Normalmente abierto pasa normalmente cerrado y así los demás. Eso es lo que es una configuración on delay. Si vemos la configuración para off delay, sería, en cambio, ese es todo lo contrario. No necesitamos ahí, por ejemplo, un circuito de memoria. Entonces solo basta con darle un pulso. Entonces conectaríamos ahí, verificamos que aquí tenga el nodo. Por ejemplo, lo demás podemos borrarlo. Uy, aquí se cogió esta línea. Entonces vamos otra vez realizando la línea. Listo. Lo demás que no nos sirve, eliminamos. Por ejemplo, para ejemplizar ese, vamos a los contactos normalmente, y acá, como dije antes, estos son los para los off delay. Hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí vemos para ver cómo funciona. Vamos aquí y vamos el nombre, primero nombre, y de ahí el tiempo, 10 segundos, digamos que ya, 10 y acá 0, 10 segundos, ok, ya. Entonces simulamos, entonces basta con un pulso y comienza el conteo. En ese conteo, en ese poco tiempo, va los contactos a funcionar. Pasa ese tiempo, los contactos vuelven a su posición original. Y así es como funciona una configuración on delay. Ya esto se ve en la simulación. Ya aplicando los elementos vistos, podemos generar un circuito. Por ejemplo, este es muy usual. Bueno, en la clase se ha visto muchas veces que necesitamos contadores. Un contador, por ejemplo, para una industria puede ser que necesita 5 latas, pasar 5 latas y de ahí 4 o 3 y otras diferentes. Entonces, este circuito nos es muy útil. Si se puede verlo, tenemos la línea, la entrada, y funciona con una lógica de contactores, de mando alternado de contactores. Si vemos que K2 va a apagarse cuando se prenda K3 y así sucesivamente. Además implementó en este circuito temporizadores para que el tiempo entre intervalos varíe para ver mejor el circuito. Entonces damos play, este es el interruptor y solo el circuito solo empieza con S1, no necesitamos nada más. Entonces empieza el conteo. Si vemos "-t", entonces va a encender acá el contacto "-t", y así comienza el conteo. Este circuito nos es muy útil para
para todo sistema. Y vemos que se va a realizar 5 veces y hasta ahí va a llegar. Llega al quinto, por ejemplo, esto puede ejemplizarse en una industria como que llegó a la quinta lata y el sistema que esto S2 puede ejemplizar un sensor, se apagó. Entonces nos sirve mucho para implementaciones. Bueno, esto ha sido todo.